Gracia y paz a ustedes, de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Soy el reverendo Dr. Don Wiley, subdirector de los programas para hispanohablantes aquí en el seminario Concordia Theological Seminary en Fort Wayne, Indiana. Les traigo saludos del seminario y les doy bendiciones por la palabra de Dios que vas a escuchar hoy. Es mi privilegio predicarles el Evangelio de perdón y paz en Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Dios por su gracia te da todo lo que necesitas. Esto es lo que el Santo Evangelio para hoy nos enseña, cuando Jesús alimenta a los 5,000. La preocupación de Jesús por el bienestar de sus cansados apóstoles, su compasión para con las multitudes que él vio como ovejas sin pastor, el milagro de multiplicar los 5 panes y 2 peces, las 12 canastas que sobraron, también el Antiguo Testamento, la epístola, el introito y el Salmo 23 para hoy, todos apuntan a la bendita verdad de que Dios por su gracia te da todo lo que necesitas. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Hay continuidad y consistencia en los generosos dones de Dios para ti. De hecho, para todo el mundo. Y porque es para todos, así tú sabes que Dios por su misericordia, por su gracia, te da todo lo que tú necesitas. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Así el salmista en Salmo 147:5 nos recuerda. A menudo se usan estos versículos como parte de la oración para la comida. Nuestros ojos esperan en el Señor, quien provee todo lo que necesitamos en esta vida, tanto para el cuerpo como para el alma. Por lo menos lo hacemos de vez en cuando. Pero debemos confesar que a veces, con demasiada frecuencia, no esperamos en el Señor como debemos. Nos olvidamos de Él. Damos por hecho su provisión diaria, el pan diario. Incluso cuando oramos al Padre Nuestro diariamente, nuestra carne egoísta y pecaminosa olvida de dónde viene nuestro pan de cada día y toda provisión del alma y del cuerpo. Cuando ves al empleado de almacén en el supermercado, ¿piensas en ellos como instrumentos por los cuales Dios mismo, por su gracia, te da todo lo que necesitas? Probablemente no. Pero así nuestro Evangelio nos enseñaría a mirar a los instrumentos que Dios el Señor utiliza para distribuir su generosidad. Al igual que nuestro Señor Jesucristo a través de sus apóstoles trabajó para que repartieran entre la gente los 5 panes y 2 peces, y todos comieron y quedaron satisfechos, como dice Marcos 6. Así también a través de los agricultores, recolectores, camioneros, negociantes, cajeros y gerentes, Dios por su gracia te da todo lo que necesitas. Y es lo mismo en cada aspecto de la vida, tanto la física como la espiritual. Pero ¿con qué frecuencia pensamos en estas cosas? ¿Con qué frecuencia reconocemos y creemos
lo que oramos en la colecta para hoy, que dice: Padre Celestial, pese a que no merecemos tu bondad, aún así provees a todas nuestras necesidades en cuerpo y alma. Concédenos tu Espíritu Santo, para que reconozcamos tus dones, demos gracias por tus beneficios y te sirvamos en obediencia perfecta. Cuando reconocemos los dones de Dios, que son de Dios, ¿qué es sino creer? Y cuando damos gracias a Dios por todos sus beneficios de cuerpo y alma, ¿qué es sino la alabanza correcta? Y cuando servimos a Dios y al prójimo en obediencia a la palabra santa y la santa voluntad de Dios, ¿qué es sino la fe activa en el amor? Sin embargo, tantas veces vacilamos en estas cosas. Miramos a nuestro alrededor, al estado de nuestra economía, y nos preguntamos si Dios realmente proveerá todo lo que necesitamos. Dudamos de su bondad, dudamos de su buena voluntad hacia nosotros, dudamos de su capacidad para proveernos todo lo que necesitamos. Y nos preocupamos y inquietamos. Hasta nos desesperamos, como si Cristo no multiplicó a 5 panes y 2 peces para alimentar a 5,000 hombres, más mujeres y niños, un total de hasta tal vez 15,000 de personas en total. ¿Haríamos mentirosos de Dios y los evangelistas que nos escribieron estas cosas? Aunque el milagro puede no ser tan obvio, sin embargo es el poder milagroso de Dios, el poner comida en nuestras mesas todos los días. ¿O no confías en su misericordia? ¿Fue solo en aquel entonces que Dios proveyó la comida a pesar de circunstancias aparentemente imposibles? Luego, después de dudar de Dios o olvidarlo a Él por completo, buscamos una solución en lugares equivocados. El gobierno, nuestros asesores financieros, nosotros mismos. Y cuando sí tenemos todo lo necesario, cuando hay suficiente comida en la mesa, ropa en la espalda y techo sobre nuestras cabezas, nos olvidamos de que Dios lo ha proporcionado. Le damos el crédito a otros, a los meros instrumentos de Dios, o a nosotros mismos, por nuestro ingenio y trabajo de adquirir tales cosas. Andamos alegres por nuestros caminos y hacemos lo que nosotros queremos hacer. Es decir, fallamos en reconocer que son regalos de Dios. Nos carece de dar gracias a Dios por todos sus beneficios y no servimos a Dios en la obediencia voluntaria. Y tal como fuimos una vez antes, nos haríamos de nuevo, una y otra vez. Esto es, como dice San Pablo en la epístola de Efesios capítulo 2, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Nuestra esperanza, nuestra única esperanza, la única esperanza verdadera y firme, es que Dios sigue fiel a su palabra y promesas, que Dios sigue siendo el buen pastor,
que Dios sigue en poner sobre nosotros los pastores que nos cuidan, que Dios mismo nos atiende, nos guarda, nos lleva de nuevo a campos de verdes pastos y a las aguas tranquilas de su palabra y sacramentos, por los cuales Él restaura nuestras almas y nos guía en sendas de justicia por amor de su nombre, así como Él ha sido fiel y constante en el pasado. La única esperanza se pone en nuestro Pastor Señor, el Salvador Jesucristo, pues Él cuida al alma y cuerpo, nos da descanso de las tribulaciones de la vida, nos ha reconciliado a Dios en un cuerpo a través de la cruz, nos ha acercado a Dios por la sangre que Él derramó en la cruz. Él es, de hecho, el Señor nuestra justicia, como dice el profeta Jeremías en capítulo 23, por quien tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu, y somos conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, edificados en unión con Él. Nuestra ayuda viene del Señor, Creador del cielo y de la tierra. Nuestra esperanza está en el Señor, que abre su mano para satisfacer la necesidad de todo ser viviente. Pues nuestro constante y amoroso Dios sí nos cuida y nos provee todo lo necesario, diariamente, semana tras semana, año tras año, por lo largo de nuestras vidas. En su misericordia, Él nos dejó en el vientre y nos engendró en su creación. Es Él quien cubre de nubes los cielos, hace que llueva sobre la tierra, hace crecer la hierba de los montes, da de comer a los ganados y también a los polluelos de los cuervos cuando piden. Y Él promete que todo esto no se base en nuestros méritos, en nuestra fuerza, ni en nuestra capacidad de ayudarnos a nosotros mismos. Por eso nuestro introito dice: no se deleita en los caballos briosos, ni se complace en la agilidad de los jinetes. Salmo 147. Es decir, Dios no basa su disposición de gracia hacia nosotros en nuestros esfuerzos, sino más bien en su amor infinito, mostrado en Cristo, especialmente en la cruz. Y lo hace para todos, tanto los fuertes, los ganados en el Salmo, como los débiles, los polluelos de cuervos, y especialmente a los que le honran, que confían en su misericordia. ¿Significa esto que por fe en Cristo estamos exentos de todos los problemas de la vida, que no tendremos dificultades? De ninguna manera. Pero sí significa que no hay que preocuparnos. Trabajamos diligentemente, porque la Escritura también dice: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Pero reconocemos que en la última instancia Dios hace todo, desde el principio hasta el fin. Reconocemos sus regalos, le damos gracias por todos sus beneficios y servimos a Él y al prójimo en su nombre, en obediencia y gratitud. Y cuando todo está dicho y hecho, decimos: somos siervos inútiles,
No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. No nos atribuimos el mérito. No nos hinchamos de orgullo. No tenemos más alto concepto de nosotros que el que debemos tener, sino en la humildad ejemplificada por nuestro Señor Jesucristo, damos todo honor a Dios y recibimos de su bondad, en la fe que Él nos da y que Él sostiene en nosotros. Incluso cuando pasamos por el valle más sombrío, no tememos sufrir daño alguno, porque Dios está con nosotros para consolarnos y prepararnos un banquete a la vista de nuestros adversarios, llenando la copa de la salvación para rebosar de su perdón, vida y salvación para nosotros. Y después de todo, es solo una sombra de la muerte, porque la muerte eterna, se ha eliminado de nosotros por la verdadera muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Solo nos espera una sombra, una muerte que es realmente un portal, una puerta a la vida eterna, cuando viviremos en la casa del Señor por largos días. Dios recibe todo el mérito, honor, gloria y gracias, pues Dios mismo nos bautizó en la muerte y resurrección de Cristo y puso su nombre sobre nosotros. Aunque nuestros padres y abuelos nos llevaron en sus brazos a la fuente y el pastor derramó agua sobre nosotros, diciendo: Te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, según el mandato de Cristo. Y Dios mismo dice: Te perdono todos tus pecados. Aunque oyes la voz del pastor hablando las benditas palabras. Es Dios mismo quien proclama su palabra y te predica su evangelio, aunque no lo ves. Es Cristo mismo quien administra, celebra su santo sacramento, donde coloca su cuerpo y sangre para el perdón de todos tus pecados. Y Él se da a ti todos sus beneficios. Aunque tus ojos solo ven el pan y el vino distribuido por el pastor. Tan cierto como fue el Señor Jesucristo quien alimentó a cada uno de los 5,000 con solo 5 panes y 2 peces, así es el Señor quien te alimenta a ti y te sustenta en cuerpo y alma, dándote su propia vida a través de los medios de su gracia. Y así es, de hecho, que Dios, por su gracia, te da todo lo que necesitas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.